Seguimos con nuestro estudio de la carta escrita por Pablo a los Efesios. Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Entramos en la lección número 9, que lleva como título Andad como sabios. Y él nos va a hacer una propuesta a vivir una vida práctica en Cristo. Una vez más, os doy la bienvenida a los dos, compañeros. Muy feliz de estar con vosotros. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy bien, muy bien. ¿Animados? Sí, sí. Hombre, por supuesto. Disfrutando. Es que tenemos que estar animados. Sí. ¿Tú qué tal? Una semana... Yo estoy bien, No te Andrés. hemos preguntado, llevamos semanas sin preguntarte. Sí, pero tú lo has hecho ya 2 veces. Tirsa aún no. Es verdad. Yo no me preocupo. No he tenido interés en saber cómo estoy. Estamos bien, gracias a Dios, bien. Y os repito, muy contento de estar con vosotros, de compartir pues una carta pues de mi autor favorito en la Biblia, que es Pablo, y poder hacerlo poco a poco, semana a semana, ir analizando. Y esta vez nos adentramos en el capítulo 5 y vamos a estudiar los primeros 20 versículos en los que Pablo nos va a proponer algo maravilloso. Y si tuviera que resumir antes de la oración, lo que él nos propone es que llevamos un estilo de vida propio del encuentro con Jesús, que se note que hemos estado con Cristo. Así que frente a la impureza, la fornicación, las borracheras de la sociedad que nos rodea, Pablo nos propone vivir justicia, bondad y verdad. Esta es ni más ni menos la norma que Pablo nos propone. Y yo creo que para eso necesitamos mucha oración. Y te vamos a pedir, Tirsa, que seas tú la que nos dirijas en oración. Lo haré, acompañadme. Señor y Padre, estás en los cielos. Gracias nuevamente por poder abrir tu palabra, Señor, por poder aprender de tus escrituras y poder llenar nuestra vida, Señor, de tus enseñanzas. Ayúdanos a caminar cada día en ti y, como hemos aprendido, a que tú seas la cabeza siempre, no solo en nuestra vida, sino en nuestras iglesias, Señor. Acompáñanos en el estudio de la palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que así sea. Pues bueno, una vez más empezamos con el versículo de memoria, y antes de que Andrés nos recite de forma magistral este versículo que se ha aprendido, sí que nos gustaría animar a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a que ellos hagan lo mismo, que hagan una pausa y que memoricen. Probablemente lo harán mejor que nosotros. Seguramente. Nosotros estamos aquí simplemente como personas que quieren alentar al estudio, a la memorización de la Escritura, porque hoy la tenemos, no sabemos lo que nos pasará mañana y todo lo que tengamos en la cabeza pues nos vendrá bien. Es verdad. Dicho esto, Andrés, hoy entramos en el capítulo 5 Así y es. el versículo de memoria va del 15 al 17. ¿Te animas? Sí, vamos allá. Venga. Mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual es la voluntad del Señor. Muy bien. En esta semana me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que se nos propone. Fijaos que el capítulo 5, si lo podemos leer, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fijaos que lo que se nos propone es que imitemos a Dios. Nada de sutilezas. Una invitación directa a parecernos a aquel al que decimos adorar. Frente a una sociedad que vive de la fornicación, de la impureza sexual, se nos invita, como veremos más adelante, a vivir en amor. Sí. Un amor imitado o un amor fruto o inspirado en el propio amor que Cristo tiene por nosotros. Fijaos el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El capítulo 5 empieza con este llamado. ¿Qué te parece, Andrés? Bueno, pues para entender un poquito el contexto de este capítulo, como hemos dicho en otras semanas, Éfeso se trataba de una ciudad muy parecida a la nuestra, y en este caso abordamos el tema de que era una cultura muy hipersexualizada, que es lo mismo que nos pasa en las sociedades de hoy en día. Nos sentimos muy identificados. Entonces, ¿cuál era el peligro? Pues que los jóvenes de Éfeso corrían el riesgo de alejarse de este ideal que está proponiendo Pablo, ¿no? Que dice en el versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. La iglesia de Éfeso no sabía muy bien cuál era su identidad, estaba en medio de 2 mundos, por así decirlo, y Pablo viene a recordarles que son hijos de Dios y que tienen que actuar como tal. Entonces vemos que los jóvenes de aquella época tenían una identidad perdida, confusa, como pasa con los jóvenes de hoy en día, en el cual el sexo está a la orden del día y un sexo muy desvirtuado, en el cual daña a los jóvenes. Sí, antes de analizar un poquito más, no es que te traicione, pero se nota que eres pastor de jóvenes. Y dices los jóvenes y hablas de los jóvenes que probablemente había en la iglesia de Éfeso, pero qué interesante y qué triste es que esto no solamente afecta a la gente joven, sino a personas que lamentablemente llevamos años en la iglesia. Entonces, cada vez más, además, por desgracia. La carta de Efesios no es una carta
no está pensada para tener frases para hechas gustar. para gustar, tener frases así, para recordar y ponerlas en un marquito en la pared, frases grandilocuentes. Pablo quiere hacer una descripción de un estilo de vida saludable, algo que ahora está muy de moda. Sí. ¿Verdad? Es que parece que creemos que nos hemos inventado todo y en realidad está todo inventado, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Y tenemos la suerte de que Pablo nos da soluciones para un estilo de vida. Él nos dice, vosotros sois llamados a algo diferente. La visión de Dios no es la visión del mundo y por lo tanto, si vosotros seguís a Jesús, vuestra visión del mundo no puede ser la misma que la que tenéis alrededor. Pero claro, ¿cómo le decimos a nuestros jóvenes, a nuestros miembros de iglesia? No, es que no tienes que ser del mundo. Este mensaje no es popular. Sí, de hecho, no solamente no es popular, sino que podríamos llegar a decir que es súper anticuado. O sea, cuando tú decías, Sí. frente a lo que es habitual, frente a lo cotidiano, frente a lo normal, vamos a decir, frente a lo que la mayoría hace, Pablo nos propone un estilo de vida que es que no se parece en nada a lo que la sociedad promulga hoy en día. Y ya no solamente estamos hablando de libertinaje sexual, es que el mundo en el que estamos, y no es que seamos pesimistas, pero el mundo en el que estamos cada vez más abandona los principios, los valores que han de alguna forma caracterizado el cristianismo, ¿no? O la cristiandad. Sí. Y es verdad, como tú decías, no solamente no es popular, sino que además suena obsoleto, a rancio, ¿no? En muchos casos. Sí, sí, así es. Y parece que vamos un poco en contra de lo que nos está de lo que nos está ofreciendo la sociedad, pero es que lo que ofrece la sociedad tampoco satisface a largo plazo a las personas. Claro. Porque si dijeses, bueno, la sociedad está ofreciendo esto y las personas están bien, sienten paz, están a gusto, dices, bueno, pues aún, pero es que no es así. Claro. En cambio, si damos un voto de confianza a Dios, de decir, ¿y si esto que llevamos escuchando toda la vida es justo lo que necesito? Claro. Esto que llevo tanto buscando lo he tenido delante de mí toda la vida y lo he rechazado, pues demos un voto de confianza, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo, ser imitadores de Dios. Y si ser imitadores de Dios es justo lo que necesitas. Claro. Es que en el mundo en que vivimos se dan por hecho muchas cosas. Entonces, aparte de que es todo lo contrario a lo que estamos estudiando, el yo. Nuestra sociedad es un yo. Es lo que te hace sentir bien. Al momento. Al momento. Eso es la inmediatez. Incluso mezclar pues eso, la integración, pero de una forma que no es la adecuada. Fijaos lo que dice la hermana White. Es un texto que nos habla en mensajes selectos precisamente de este mensaje que tenían en la sociedad de Éfeso y ahora. Dice, la fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante una repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero sin sinceridad manifestada en relación a una religión falsa nunca salvará a una persona. Puedo actuar en perfecta sinceridad, pero seguir en el camino equivocado. Pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará a un lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que a eso lo llamemos fe que santifica. La verdad es el principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que no es espiritual y debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno. Aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían promover nuestras acciones. Menudo texto. Sí, es un texto interesantísimo en el que la hermana White dice, escucha, por mucho que lo haga la mayoría, por mucho que la mayoría considere que eso es bueno, por mucho que la sociedad le dé su sello de aprobación a ciertas cosas, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que la sociedad dice, por lo que la mayoría cree, sino por lo que Dios dice. Y este texto es profundamente impopular y profundamente incómodo, porque incluso, lamentablemente, dentro de las iglesias nos encontramos con voces que nos dicen que tenemos que, de alguna forma, suavizar el mensaje, hacerlo un poquito menos radical. Y Pablo está diciendo, no os dejéis engañar. Fijaos cómo lo dice el versículo 5. El versículo 5. ¿Sabéis esto? Es como que Pablo, lo voy a decir de esta manera, es como que Pablo reduce una marcha y va a ser muy claro. Y después en el 6
él va a ser súper contundente. Mira lo que dice. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es interesantísimo, porque ahora viene la advertencia. Escucha, tú decides lo que quieras, Exacto. pero que sepas que lo que tú quieras puede tener consecuencias. Es decir, el estilo de vida determina hacia qué lado de la eternidad queremos dirigirnos. Se arriesga el fornicario, el inmundo, el impuro, el avaro, se arriesga a perder la herencia que Dios ha conseguido para nosotros a tan alto coste. Es decir, es como que, está bien, Dios ha muerto por mí, pero me interesa más el aquí y el ahora, el pasármelo bien. Actuar mal, Pablo dirá, tiene consecuencias negativas. Dejarse llevar por la mayoría hará que al final vayamos donde la mayoría va a ir. Y esto es algo muy triste. De hecho, Jesús dijo que hay dos caminos, el camino estrecho, ¿verdad? El camino estrecho ancho. Y el camino ancho. Y que mucha gente camine por el camino ancho no significa que vayan a llegar al lugar correcto. Simplemente a veces se nos llama a vivir contracorriente, ¿no? Y este es un texto que me parece interesantísimo, versículo 5. ¿Qué dices tú del 6, Andrés? Quiero decir una cosa del 5. Me resulta muy curioso que Pablo hace una aclaración, ¿no? En el 5 dice fornicario, inmundo, avaro, y ahí pone que es idólatra. Es decir, que estas tres tipos de personas, por así decirlo, que pone, están idolatrando a otra cosa. Es decir, adoran tanto pues, el ser fornicario, el ser avaro, que no dejan espacio a Dios en su mente. Sí. O sea, han sustituido a Dios por otro tipo de cosa. Y el versículo 6 es la continuación, ¿no? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Es un versículo duro de escuchar, ¿eh? Es un versículo difícil, pero que nadie se asuste. O sea, nosotros tenemos libertad para elegir cualquier cosa. De decir, cuidado, que si vais por este camino hay unas consecuencias. Sí. Pero vosotros sois libres de elegir. En el infinito amor que tiene Dios por nosotros, nos ha dado libertad para elegir. Y lo que tú decías de la mayoría, ¿no? No porque todo el mundo lo haga, significa que tiene razón. O que está bien. O que está bien. Entonces, nosotros al final tenemos que decidir. También habla de otra cosa, y es de la falta de conocimiento no implica que, no es que, pobrecito, es sincero, lo está haciendo mal, pero es buena persona y es sincero. Lo que pasa es que está equivocado. Pero el Señor dice, ojo con esto, tú puedes ser muy sincero en tu equivocación. Pero eso no significa que, que va a ser buena, ¿no? Que la equivocación no tenga consecuencias. Exactamente, por muy buena persona que seas. Aquí no estamos hablando de que Dios se deleita en castigar, ni muchísimo menos. De lo que estamos hablando es que, lamentablemente, esa herencia de la que hablábamos, ¿os acordáis, no? Hace algunas semanas, cuando hablábamos que en el capítulo 1 aparece la palabra herencia 3 veces, que tiene 2 significados diferentes, y decíamos que un significado es, nosotros somos herencia para Dios, Dios nos desea como su recompensa, pero a la vez también nosotros vamos a recibir una herencia, que es la vida eterna. Y aquí dice el texto bíblico, dice, fijaos, los que son fornicarios, inmundos o avaros, y la avaricia es poner el dinero, las posesiones en lugar que le corresponde a Dios. Por lo tanto, es un tipo de idolatría. Todo el que hace eso no tiene herencia, no va a participar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y de hecho, como tú decías, el versículo 6 es mucho más enfático, porque lo que dice es, no solamente no vamos a heredar o no van a heredar el reino de Dios, sino que encima van a participar de algo que no tendríamos por qué participar, que es de la ira de Dios. La ira de Dios, la expresión ira de Dios, es una expresión desafiante. La hemos comentado en las semanas pasadas, pero no está de más que recordemos que el texto no está hablando tanto de una amenaza, sino de una advertencia. No es que Dios diga, os voy a castigar, sino que Dios dice, es que no quiero que paséis por algo que no tenéis por qué pasar. Es una advertencia. Que Dios advierta de sus propios juicios venideros es un acto de gracia. Y Elena White dice así, fijaos en esta cita de la matutina Maranata, el Señor viene. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Se nos ha dado un libro para que nos guíe nuestros pies a través de los peligros de este oscuro mundo hasta el cielo. Sus páginas nos dicen cómo podemos escapar de la ira de Dios y también nos hablan de los sufrimientos de Cristo por nosotros y del gran sacrificio que hizo para que pudiéramos ser salvos y disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Fijaos qué pensamiento, ¿eh? Pensamiento de decir, oye, ¿por qué no nos lo tomamos más en serio? ¿Por qué ignoramos lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros? Es muy interesante cómo este pensamiento, la hermana White relaciona la ira de Dios y la pone seguida del sacrificio de Jesús. Porque claro, en realidad, ¿quién ha pagado la ira de Dios? Las consecuencias, ¿quién lo ha pasado? Jesús.
Entonces la palabra nos invita a que huyamos de la ira de Dios, vamos a decir huir, pero que lo que tenemos que hacer es refugiarnos en el sacrificio de Jesús, que es bonito, ¿no? Jesús ya está delante de nosotros diciendo, venga, poneos detrás de mí que yo os protejo de la consecuencia de vuestros errores, de vuestros pecados. Así es. Qué bonito este sacrificio que hace Jesús por nosotros y volvemos a recordar. A mí me gusta mucho recordar y volver a incidir. La ira de Dios no es nuestra ira. La ira de Dios no es un acto violento, volcánico, una reacción volcánica, enloquecida, sin control. La ira de Dios es la consecuencia natural de lo que se ha hecho mal, que es el pecado. Claro, sí. Es de la decisión que hemos tomado en relación a creer o no creer. Y por eso dice que la Biblia nos habla de la ira de Dios como la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado en hacer el mal. No una reacción, como decías tú, volcánica. No es un tema de crispación, es un tema de decisión. Claro. Y es por eso, por esta razón, que la experiencia cristiana que promueve, que defiende, que de alguna forma predica Pablo, se basa en la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, Pablo nos dice, mira, la mejor forma de huir de la ira venidera no es tanto tener miedo a las consecuencias, sino enamorarse de Dios. Por eso el texto es, imitad a Dios. Y a mí me gusta mucho esta idea de imitar porque a Jesús se le sigue y se le conoce para descubrir quién es, qué siente por nosotros, qué ha estado dispuesto a hacer, qué está dispuesto a seguir haciendo, qué ha prometido que hará, ¿no? Él murió en la cruz, intercede por nosotros y algún día volverá. Todo esto nos ayuda a vivir un estilo de vida. Y yo te pregunto, Andrés, leyendo los versículos que tenemos por delante, ¿a qué exhorta Pablo a sus oyentes? Pues exhorta a que llevemos un estilo de vida que dé testimonio de él y que le honre. Y también un estilo de vida que no sea inmoral. O sea, al final Pablo lo que desea es una comunidad, es una iglesia que sea luz para todas las personas que están alrededor. Que al final era lo que quería Dios en el Antiguo Testamento con Israel. Que fuese luz para el resto de pueblos. Y os invito a que busquemos en Isaías 60 los versículos del 1 al 3 que creo que refleja muy bien lo que deseaba Pablo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. La iglesia de Éfeso está en un letargo espiritual, como creo que nos pasa a nosotros también hoy en día. Oímos de Dios, pero no le escuchamos. Sabemos que existe, pero no decidimos entregarnos completamente. ¿Queremos ser luz de verdad? Pues entreguémonos al 100%. Fíjate que es bonito porque esto que estás diciendo de Isaías, si seguimos el texto bíblico, dice, no seáis pues partícipes con ellos. No porque ya sean malos y otros buenos. No se trata de una diferencia entre el que está fuera es malo y el que está dentro es bueno. De lo que está hablando es, hay un plan que es mucho mejor, hay una alternativa a lo que el mundo hace, hay una alternativa a lo que la mayoría persigue. Hay un plan de Dios que es mucho mejor, que tiene consecuencias mucho más buenas. Y entonces dice, porque en otro tiempo, ya que hace la comparación que ya hemos visto en el capítulo 2, el antes y el después, porque en otro tiempo erais tinieblas, y ahora viene otro pero ahora sois luz en el Señor. Siempre que estemos en Cristo, hemos sido llamados a brillar. Y viene esta expresión, ¿no? Andad como hijos de luz. Y decía Tirsa, antes de empezar la grabación, comentábamos que le gusta mucho el verbo andar. Sí, porque es activo. Implica movimiento. Es activo. Todo lo que tenga que ver con seguir a Jesús, si os dais cuenta, es actividad. Sí, sí. Jesús nos pide que le sigamos, pero que le sigamos en una posición activa. Muchas veces tenemos tendencia a sentarnos y a escuchar. Eso es. Y muchas veces, coletilla, criticar luego lo que hemos escuchado, ¿no? Y Jesús te dice, no te sientes, te quiero en pie, Anda. te quiero yendo, te quiero decidiendo, te quiero arriesgando, te quiero siendo luz. Qué bonito. Quiero seáis luz, ser activo. Claro. Continuamente Dios nos pide que nos movamos, que seamos personas activas, una iglesia activa. Claro. Y mira qué bonito porque dice en el versículo 10, y vamos a leer también después los versículos, bueno, vamos a avanzar un poquito, pero en el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestro privilegio como creyentes, como cristianos, es de alguna forma ir desarrollando una personalidad y siendo transformados por el Espíritu en nuestro carácter, de tal forma que lo que a Dios le gusta, a mí me gusta. Lo que a Él le apetece, a mí me apetece.
estoy tan acostumbrado a caminar con Él, ando tanto con Jesús, que al final me identifico de forma absoluta con Él. Otra vez otro verbo de acción, comprobar. Sí. Jesús no nos pide que le sigamos con hechos consumados sin utilizar el cerebro, permíteme así, sin pensarlo, sino comprueba lo bueno que es. Claro. O sea, Pablo te está diciendo, comprobad lo bueno que es ser hijo de la luz. No os pido que toméis una decisión sin meditar, sino que lo comprobéis y cuando lo tengáis comprobado veréis que no vais a salir. Es así. Iba a decir, con lo que decías respecto a andar con Jesús, es como cuando tú estás mucho tiempo con un amigo, cuando tú estás con tu mejor amigo, por ejemplo, con mi mejor amigo Isaac, es que a veces hablamos igual, utilizamos las mismas expresiones, utilizamos las mismas formas de hablar y la gente nos lo dice, si es que sois iguales. Pues con Jesús ojalá que sea lo mismo, que cuando la gente nos vea piense que se parece a Jesús. Claro. Sí. De hecho, el texto de Hechos dice, la gente se nota que han estado con Jesús, ¿no? Ojalá de nosotros pudieran decir lo mismo, porque al final lo que propone Pablo es que seamos transformados a medida que lo contemplamos. Cuanto más lo queremos imitar, cuanto más lo queremos conocer, cuanto más nuestra mirada esté puesta en Él, algo va a pasar en nuestra vida. Y es verdad que lo que antes nos apetecía o nos parecía natural, sea por herencia, sea por elección, sea por decisión, sea por lo que sea, lo que el texto nos propone es que todo aquello que nos pareció bueno vaya cambiando. Y os voy a invitar a leer los versículos 15 y 16. Mirad lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Volvemos al texto que ya habíamos comentado antes. No como necios, sino como sabios. Y entonces dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La pregunta que os quiero hacer es, ¿cómo explicáis la expresión aprovechando bien el tiempo? Y os pregunto si podríamos explicarla desde lo contrario. Aprovechando bien el tiempo es una cosa, perdiendo el tiempo es otra. Así que explicadme, ¿cómo veis esta expresión? Aprovechando bien el tiempo. Ya empezamos por vivir como sabios, es decir, nos pide que seamos personas inteligentes, personas sabias. Entonces, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y entonces aprovechamos el tiempo. Pablo utiliza un verbo, que me gustan los verbos, en este es griego, que dice exagorazo, que es curioso porque significa aprovechar la ganga, es una ganga, una oportunidad. Y yo pensaba, en la época en que vivimos, en que todos son ofertas, el Black Friday, el día sin IVA, Jesús nos está pidiendo eso, aprovecha el tiempo, aprovecha las oportunidades que tienes en la vida, sí. Aprovecha ese momento. Y luego tenemos la palabra tiempo, el kairos, ¿no? El momento de la oportunidad. Eso es. O sea, hay que aprovechar los momentos, las oportunidades que Dios nos está poniendo alrededor. Entonces, la palabra aprovechando tiene que ver con gangas. Siempre. Sí. Y la palabra tiempo tiene que ver con momento de oportunidad. Y entonces nosotros podríamos decidir que en realidad este es el mundo en el que vivimos, sí, un mundo de inmundicia, de fornicación, de placeres sexuales, de darle la espalda a Dios. Y el texto lo que nos dice es, frente a esta sociedad que nos inunda, que está por todas partes, que lo tenemos en el móvil, que lo tenemos, en fin, que nos rodea por todos lugares, él dice, pues ¿sabes qué? Hay momentos de oportunidad. Hay que aprovechar, déjame que lo diga así, las gangas. Hay que aprovechar los momentos. Y yo pensando en esto escribía, el tiempo que nos toca vivir, el tiempo hasta el tiempo del fin es un tiempo prometedor, desafiante, difícil, pero gratificante. Y es como que decir, tú eres pastor de jóvenes, Andrés, y es verdad, es que la gente esto no le hace caso, es que la gente esto lo ve como muy anticuado. Y sin embargo, se nos dice, oye, aprovechad bien el tiempo. Aprovechar las oportunidades, porque siempre hay alguien sensible. Sí. Siempre hay alguien a quien alcanzar, ¿no? ¿Qué te hace a ti pensar el tema, o por lo menos el hecho de que las oportunidades de aquí hasta que Cristo venga van a ir escaseando? ¿Qué te haría pensar esto? Bueno, me hace pensar que estamos en los tiempos del fin. La verdad es que, sinceramente, creo que no queda mucho tiempo hasta que Jesús venga y ojalá venga mañana mismo. Pero en el versículo 18 creo que está un poquito la clave. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero aquí viene lo importante, ¿no? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y quizá alguno está pensando, bueno, yo no tengo problemas con el alcohol, pero permitirme decir, bueno, quizá no tienes problemas con el alcohol, pero tienes problemas con la pornografía. O quizá estás embriagado de rencor, de odio, de ira. Pues Pablo, una vez más, hace un llamado a quítate todo eso, pide a Jesús que te quite todo eso y llenaos del Espíritu. Claro. Llenaos del Espíritu y miradme a mí. Eso es lo que desea Pablo una vez más. Y es el llamado que hace a la iglesia de Éfeso, pero es el llamado que nos está haciendo a nosotros también hoy en día. Qué bonito, ¿no? Porque el hecho es, él propone frente a los que se embriagan con vino, frente a los que abusan de bebidas soporíferas o de bebidas que les hacen perder el sentido de oportunidad del tiempo que están viviendo,
Dice, frente a eso, sed llenos del Espíritu. Y me encanta porque él dice, una de las evidencias de que somos llenos del Espíritu es nuestra alabanza. Es cómo nos relacionamos con Dios. Y entonces él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que la forma en la que Pablo habla es como si dijera, yo sueño con una iglesia que lejos de estar embriagada de cosas que estropean, está llena del Espíritu. Y una referencia más en el capítulo 5 a la pluralidad de la deidad. Y yo sé que hay personas que lamentablemente esto no lo ven, pero yo solamente lo señalo. El texto nos dice, sed llenos del Espíritu, 1, cantad y alabad al Señor, 2, y dad gracias a Dios en todo al Padre, a Dios y al Padre. Así que volvemos a encontrarnos con una referencia a esta pluralidad divina. Y ya a forma de conclusión, os quiero decir que lo que se nos propone una vez más en este capítulo es no viváis de la apariencia. Lo que tú vives tiene que notarse, tiene que transformar tu corazón. Dios nos propone un estilo de vida guiado, gobernado por el Espíritu. Así que si os parece, esta va a ser nuestra invitación para la iglesia que nos oye. No nos conformemos con parecer cristianos, seámoslo de verdad imitando a Dios. ¿Os parece que esta sea nuestra conclusión? Sí. Muy bien, pues hemos terminado el capítulo 5, se nos ha acabado el tiempo una vez más, compañeros. Pero creo que lo hemos aprovechado. Eso, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Tirsa, Andrés, que Dios os bendiga y buena semana. Buena semana. Buena semana. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.